Un tren tan largo que tardarías hora y media en caminar de la cabeza a la cola. 8 motores, casi 700 vagones, 100.000 toneladas moviéndose a la vez, y un solo conductor al frente, que no puede ver ni la mitad de su propio tren. ¿Cómo controlas algo de 7 kilómetros sin que se rompa en pedazos? Quédate, porque la respuesta es más brutal de lo que imaginas. Vamos a subir una escalera de gigantes, de menor a mayor. Cada tren más largo que el anterior. Y esto no es un dato curioso. Es la razón por la que llega la comida a tu ciudad, el combustible a tu coche y el metal a tu móvil. Sin estos monstruos tu mundo se para. Pero antes de llegar al número 1, el récord que nadie ha roto en más de 20 años, tienes que entender algo raro. ¿Por qué un tren normal no puede ser así de largo, aunque quisiera? Empecemos por ahí. Piensa en el tren en el que viajas. 8 o 10 vagones, 200 metros. Y ahí se queda. ¿Por qué no le enganchan 100 vagones más y ya está? Porque los trenes de pasajeros paran. Todo el rato. Arrancan, arrancan otra vez, y cada frenada de un tren muy largo genera una fuerza que puede destrozarlo. Luego te explico exactamente cómo. Guárdalo. Aún así, la gente lo ha intentado. El 29 de octubre de 2022 en Suiza montaron el tren de pasajeros más largo jamás conducido. Casi 2 kilómetros. 100 coches. Uno detrás de otro serpenteando por los Alpes. Y lo hicieron sobre vía estrecha de montaña, la más difícil que existe. Imagínalo. La cabeza ya está saliendo de una curva mientras la cola todavía no ha entrado. Fue un récord mundial. Y aún así, comparado con lo que viene, es un juguete. Porque cuando dejas de mover personas y empiezas a mover carga, las reglas se rompen del todo. Y aquí es donde el viaje se pone salvaje. Cruza medio mundo conmigo, al desierto del Sáhara, a Mauritania. Aquí corre un tren que no sale en las guías turísticas, pero que sostiene un país entero. Lo llaman el Tren del Hierro. Los números primero. 704 kilómetros de vía. Una sola línea recta clavada en la arena. 200 vagones, cada uno cargado con 84 toneladas de mineral de hierro. Unas 17.000 toneladas en total. Hasta 3 kilómetros de largo. Funciona desde 1963 todos los días del año sin excepción, y el mineral que arrastra representa cerca de un tercio de toda la economía de Mauritania. Un tercio. Un solo tren. Pero aquí está lo que no vas a olvidar. Ese tren no tiene asientos para casi nadie. Y aún así la gente lo usa. Se sube encima. Trepan a las góndolas de mineral y viajan hasta 20 horas al descubierto, sobre las piedras de hierro. Y no es un paseo. De día, más de 40 grados, de noche cerca de cero. Tormentas de arena. Polvo de hierro que se te mete en los ojos, en la boca, en los pulmones. Cada año hay gente que muere al caerse en marcha. Sin billete, sin techo, sin baño. Es gratis, y para muchos es la única forma de cruzar el país sin dar un rodeo de cientos de kilómetros. Y hay un detalle histórico que casi nadie cuenta. En un punto la vía atraviesa el Sáhara Occidental, un territorio en disputa. Los franceses que la construyeron perforaron un túnel de kilómetros en la roca solo para no salir de su territorio. Cuando ese túnel cerró, el tren tuvo que desviarse por zona conflictiva. Y ahora en 2025, la empresa que lo opera empezó a prohibir que la gente viaje encima. Demasiados accidentes. Así que esta imagen, la de las familias sobre el hierro, puede que esté a punto de desaparecer para siempre. Pero fíjate en un patrón. Ninguno de estos gigantes lleva pasajeros de verdad. Y no es casualidad. El número 1 te va a decir por qué. Guarda esa pregunta. Ahora subimos otro escalón. Y aquí los números empiezan a doler. Estados Unidos. Cada día, sin que nadie aplauda, cruzan el país trenes de mezcla de hasta 4,5 kilómetros. Petróleo, grano, coches, contenedores. Todo en una sola formación arrastrándose por medio continente. Australia otra vez, pero con un giro que parece ciencia ficción. La empresa Río Tinto opera trenes de mineral de casi 3 kilómetros, sin nadie a bordo. Cero conductores. Los maneja una inteligencia artificial desde una sala de control a cientos de kilómetros. Es el primer sistema del mundo de trenes pesados totalmente autónomos funcionando desde 2019. La próxima vez que oigas hablar de coches que se conducen solos, recuerda. Los trenes ya lo hacen, y con 100.000 toneladas detrás. China ha probado trenes de carbón de 30.000 toneladas estirándose más de 4 kilómetros.
Y en 2025, India mandó por sus vías un monstruo que bautizaron con nombre de Arma Divina. 4,5 kilómetros, 354 vagones, 7 locomotoras trabajando en equipo. Pero todos estos trenes chocan con el mismo muro. Y no es un muro de dinero, es un muro de física, el mismo que te prometí explicarte. Ha llegado el momento. Aquí está lo que casi nadie entiende sobre los trenes largos. Presta atención porque esto lo cambia todo. Un tren no es una barra rígida, es una cadena. Cientos de vagones unidos por enganches de acero, y entre cada vagón hay un poquito de holgura. Un pequeño juego. Ahora imagina 100.000 toneladas repartidas en 7 kilómetros. Cuando la locomotora de delante tira, estira toda esa cadena hacia adelante. A esa fuerza los ingenieros la llaman fuerza de tracción. Tensa cada enganche como una cuerda a punto de reventar. ¿Y cuando frena? Peor todavía. La cabeza se para, pero los 7 kilómetros de vagones de atrás siguen empujando hacia adelante por pura inercia. Todo ese peso se comprime contra la cabeza. Esa es la fuerza de compresión. Y aquí está el punto clave. Un enganche de acero aguanta un límite. Cientos de miles de kilos, no más. Pásate de ahí una sola vez, y el enganche se parte. El tren se rompe en dos en mitad de la nada. Pero hay algo aún peor que romperse. En una curva, si toda la cadena está demasiado tensa, la fuerza empuja los vagones hacia fuera de la vía, de lado. Como cuando tensas una cuerda sobre una esquina y se endereza sola. Eso arranca el vagón de los raíles. Descarrilamiento. Y con 100.000 toneladas es una catástrofe. Y ahora suma las cuestas. Cuando un tren gigante pasa por la cima de una colina, la mitad ya baja, mientras la otra mitad todavía sube. La parte de atrás frena, la de delante acelera por la gravedad y justo el vagón que está en la cima recibe toda esa fuerza a la vez. Es el punto que más sufre de todo el tren. Ese es el muro. Ese es el motivo por el que durante décadas nadie pudo pasar de cierta longitud sin arriesgarse a partir el tren o volcarlo en una curva, hasta que alguien encontró la manera de saltárselo. Y con ese truco construyeron algo que sigue imbatido. Pero antes conoce al que se quedó a un paso. Retrocede a los récords históricos. En 1967, en Estados Unidos, un tren de carbón de 500 vagones alcanzó 6,5 kilómetros. En 1986, en la antigua Unión Soviética, otro de carbón igualó esa marca con 439 vagones. Pero el que de verdad rozó la gloria fue Sudáfrica. 1989. Una línea construida para una sola cosa: sacar hierro de la mina y llevarlo al mar. Ese día montaron un tren de 660 vagones, 16 locomotoras repartidas a lo largo de toda la formación, 71.000 toneladas. Longitud total, 7 kilómetros con 302 metros. Uno de los trenes más largos jamás movidos en la historia. Una bestia. Y aquí está el detalle que te va a doler. Ese tren se quedó a 51 metros del récord mundial. 51, menos de lo que mide una piscina olímpica. Después de 7 kilómetros de acero, perdió por el largo de media manzana. ¿Quién le robó el primer puesto? ¿Y con qué truco venció al muro de la física? Subimos por fin al número 1. 21 de junio de 2001. Oeste de Australia. La región de Pilbara, tan remota y tan seca que parece otro planeta. La empresa BHP arma un tren para un experimento. Quieren probar una tecnología nueva. Lo que consiguen entra directo al libro Guinness y no ha salido de ahí desde entonces. Escucha los números despacio. 7 kilómetros con 353 metros. 682 vagones de mineral de hierro. 8 locomotoras. Casi 100.000 toneladas. Más de 5.000 ruedas. El tren más largo y el más pesado jamás movido por el ser humano. Dentro de su longitud cabrían más de 20 torres Eiffel puestas en fila. Recorrió casi 300 kilómetros de la mina al puerto. 10 horas de viaje. Un solo conductor. Y ahora, por fin, la respuesta al misterio del principio. ¿Cómo controlas algo así sin partirlo con las fuerzas que acabo de explicarte? El truco se llama potencia distribuida.
En lugar de poner los 8 motores delante tirando, lo que reventaría los enganches al instante, los repartieron a lo largo de todo el tren. Uno en la cabeza, y los demás separados casi 1 kilómetro entre sí, empujando y frenando desde dentro. ¿Por qué funciona? Porque así ningún enganche aguanta la fuerza de todo el tren. Cada motor solo carga con el trozo que tiene cerca. Repartes la tensión y el muro de la física desaparece. ¿Y quién los coordina? Una sola cabina. El conductor manda una señal de radio y los 8 motores obedecen en el mismo instante. Frenan juntos, aceleran juntos. Una orquesta de 100.000 toneladas dirigida por una sola persona. Eso es lo que Sudáfrica no tenía afinado del todo. Por eso se quedó a 51 metros. ¿Y por qué ninguno lleva pasajeros? Ahora lo entiendes. Un tren así no puede parar cada pocos kilómetros sin destrozarse en cada frenada. Existe por una sola razón: mover la máxima carga en un solo viaje al menor coste. Las personas no caben en esa ecuación. Así que la próxima vez que un tren de mercancías te haga esperar en un paso a nivel, y pase, y siga pasando, recuerda lo que estás viendo. Una de las máquinas más largas que la humanidad ha construido jamás. Coordinada al milímetro para no partirse con su propio peso. Y ni siquiera es la campeona. Porque en algún punto del oeste de Australia, un tren de 7 kilómetros sigue siendo el rey, más de 20 años después. Un récord que nadie ha podido, o querido, romper. Pero los trenes no son lo único que hemos hecho demasiado grande. Espera a ver el barco tan enorme que casi rompe el canal por el que intentó pasar. Ese es el que tienes que ver ahora.